Ya, entonces, primer ejercicio. Ahora sí. Eh, Tenemos una curva que es una cúbica. Entonces, una cúbica en general tiene o bien esa forma así, ¿ya? O a veces cuando tiene más términos hace como una... tiene un máximo y un mínimo, pero básicamente tienen como esas variaciones de forma de la cúbica. Entonces uno lo puede comprobar igual, pero acá lo que interesa es ver dónde corta el eje X. Por ejemplo, y igual x factor de x cuadrado menos 1, x factor de x menos 1, x más 1. Uno y menos 2, es una paz, y el 1 y el menos 2, es así. Y hay que ver qué forma con x, y así que después menos 1 es lo que forma la región, que lo voy a poner con rojo. Entonces la curva es el eje X, por ende es 0, y igual 0, menos la curva que va por abajo, que es la parábola. Entonces, x cuadrado más x menos 2. ¿Ya? Y por último, voy a llevar todo esto, no, lo vamos a sumar nomás acá, más la última región, que es la misma integral, pero de 1 hasta 2, y en este caso la parábola va por arriba y el eje X va por abajo, así que me queda lo mismo que tenía en la primera integral. ¿Ya? Este ejercicio es netamente para entender que el orden en esta resta que hacemos siempre entre f menos g, en la fórmula aparece con valor absoluto. ¿Ya? Y lo único que quiere decir eso es que tengo que tener ojo de cuando esta cantidad, esta diferencia es positiva. ¿Ya? Tiene que ser positiva. Por eso que en el caso donde la parábola va por abajo, tengo que escribirlo en este orden. ¿Ok? Ya. Entonces ya después hay que integrar solamente y el ejercicio sale súper fácil porque integrar puro polinomio. ¿Ya? Aquí es x cubo tercios entre menos 3 y 2, x cuadrado medios entre menos 3 y 2, menos 2x entre menos 3 y 2. En la siguiente integral tengo los mismos términos pero negativos. Entonces me va a quedar menos x cubo tercios entre menos 2 y 1 y menos 1. Hay 1, perdón, es 1 acá, no es menos 1. Después es menos x, así que menos x cuadrado medios cuando lo integro entre menos 2 y 1. Y después el último término es más 2. Cuando lo integro es 2x, entonces, entre menos 2 y 1. Y ahora voy con la última integral. Ahora tengo un x cubo tercios entre 1 y 2, un x cuadrado medios entre 1 y 2, y un menos 2x entre 1 y 2. Y ahí están puras evaluaciones típicas para cada uno de esos términos. En la primera, un tercio de 8 menos 27, ¿cierto? Menos 3 al cubo nos da menos 27. En la otra es un medio de 4 menos 9. Ahí el menos del menos 3 se muere cuando lo elevo al cuadrado. Después menos 2 por 2 menos menos 3. Cuando lo evalúo en el x, cuando evalúo el x. Después un tercio por 1 al cubo, que es 1, menos menos 8, que es menos 2 al cubo. Después menos un medio por 1 menos 4. ¿Ya? Menos 2 al cuadrado da positivo, 4. Después más 2 por 1 menos menos 2. Y sigo con la última, un tercio de 8 menos 1, más un medio de 4 menos 1, y menos 2 por 2 menos 1. ¿Ya?
Entonces, bueno, ya todo esto, un cálculo largo, nos queda 35 tercios, menos 5 medios, menos 8, mentira, ahí da 2 menos menos 3, 5, entonces menos 10, después 9 partido en 3 es 3, después menos 3 medios, pero con el otro menos es más, después 6, después 7 tercios, me está faltando un 3 medios y un menos 2. ¿Ya? Ya, y todo esto tiene que dar, y aquí voy a, para no alargarlos más, voy a mostrarles cuánto da. No lo tengo. Sí, da 35 cuartos en total. ¿Ya? ¿Cómo da 35 cuartos? Se debe simplificar mucho después. Mm. Ah, no, perdón. Es 49 sextos. Estaba mirando otro ejercicio. Ya, eso. Ahí está. Ahí tenemos, claro, hay que sumar un montón de fracciones, pero como ya voy atrasado en esta sesión, prefiero eh, mostrárselo al tiro, ¿no? ¿Ya? ¿Hay alguna duda con estos dos primeros ejemplos? Son bien clásicos en general, ¿ya? Estos dos primeros, la verdad es que son bien repetitivos, son bien promedio dentro de lo que uno puede hacer con eh, área entre curvas, ¿ya? Pasemos a unos un poquito más enredados. Eh, Vamos con el siguiente, pues, donde en realidad son enredados porque el enunciado es distinto, ¿ya? Ya, dice acá, tengo una función de menos 1 hasta 3, es su dominio, que es continua, con la función menor o igual que 0 para todo x en ese dominio. Ya, la función es negativa. Considera además los conjuntos siguientes. Tengo un conjunto que se llama A, que son todos los puntos donde el x se mueve entre menos 1 y 3, y el y está por encima del f de x. Entonces voy a empezar a graficar eso al tiro, como para tenerlo de referencia. Tengo los ejes, voy a marcar el menos 1, 3, menos 1, 3, y tengo una función que va por abajo, eso es súper importante, y es continua. ¿Ya? Supongamos que es esa. ¿Ya? La región A son todos los puntos donde el x se mueve en ese intervalo, pero el y está por encima del f de x. Entonces la región A la voy a marcar con rojo, sería todo esto. Esa va a ser mi región A. Son todos los puntos donde el x está en el mismo intervalo, pero el y está por encima del f de x. ¿Ya? Ese es A. Y después tengo el B, que también los x se mueven en la misma región, perdón, en el mismo intervalo, pero el y está por abajo de la curva x cuadrado más 3. Entonces, esa curva sí la puedo dibujar. Es una parábola, es la parábola canónica, la parábola de vértice en el origen, pero está desplazada 3 hacia arriba. Entonces está por acá. Es la típica parábola, pero hace eso. ¿Ya? Y la región B tienen los X en el mismo intervalo, pero los Y están bajo esa curva. Entonces ahora, cuando veo esa región, es esta región. ¿Ya? Es toda esa región, bajo la curva. ¿Ya? Y si se fijan, hay parte del conjunto A que va por arriba de la curva en azul, y parte del conjunto B que va por abajo de la curva en rojo. ¿Ya? Esta curva era la F, ahí, rojo mejor. Esta curva era la F, y esta curva de arriba era la x cuadrado más 3. ¿Ya? Y entonces dice, si el área de A inter B es 23 unidades cuadradas, esto es solamente notación, me están diciendo que el área es 23. Como no tiene unidad de medida, a veces le ponen unidades cuadradas. ¿Ya? Pero es 23, eso es lo que importa. Ya, pues el A inter B es justo esta región que está acá. Esta es la región, donde se cruza lo que yo pinté. ¿Ok?
Y con esa información tengo que calcular la integral de -1 hasta 3 de la función. ¿Ya? Entonces, está como al revés el ejercicio. Me dan el área y tengo que encontrar la integral de la función. ¿Ok? Ya, entonces, el área del A inter B, si yo lo calculara con integrales, tiene que ser la integral de -1 hasta 3 de la función que va por arriba, que es x cuadrado más 3, menos la función que va por abajo, que es la función f de x, que no la conozco, me la dan con nombre nomás, de x. ¿Ya? Y esa área tiene que dar 23. ¿Ya? Entonces, de aquí sale la incógnita que yo necesito. De aquí puedo repartir la integral. Me va a quedar de -1 hasta 3 de x cuadrado más 3 de x, menos la integral de -1 hasta 3 del f de x igual a 23. Entonces, esto es lo que yo quiero. Eso es lo que necesito. Entonces, lo voy a despejar. Entonces, la integral de -1 hasta 3 del x cuadrado más 3 menos 23 es igual a la integral que yo quiero. ¿Ya? Entonces, es un ejercicio simple de áreas, pero está planteado muy distinto. Por eso es bueno ver hasta dónde pueden llegar estos enunciados medio extraños en área entre curvas. Y ahora integro, nomás me falta saber cuánto da ese número. Entonces integro. Esto es x cubo tercios más 3, evaluado, por supuesto, entre -1 y 3. Después 3x evaluado entre -1 y 3, menos el 23, es igual a mi integral, la que yo quiero. ¿Ya? Entonces calculamos. Esto es un tercio de 27 menos -1, más 3 por 3 menos -1, y menos 23. Eso va a ser mi integral, pongámosle i, para no escribir tanto. Y listo, pues ahora hay que calcular esto. Esto es 28 partido en 3, más 12, menos 23. Entonces eso da menos 11, ¿cierto? 4 por 3, 12, menos 23, menos 11. Y hago el cálculo. Entonces eso nos da 28 menos 33 partido en 3. Y eso es menos 5 tercios. Y nos dio negativo. Ya, y uno puede sentir como cierto temor, cierto miedo cuando este resultado nos da negativo, porque generalmente calculamos áreas y nos dan positivas. Pero ojo, porque lo que nos piden en realidad es una integral definida. No nos están pidiendo un área, ¿ya? Y esa integral definida, por supuesto que tiene que dar negativa, porque la f está por debajo del eje x. Entonces, si usted calcula la integral definida, recuerden que la integral definida se hace con estas sumas de Riemann, con rectangulitos, etc. Esos rectangulitos están hacia abajo. Así que efectivamente la integral de Riemann puede dar negativa, ningún problema. ¿Ya? Así que está bien. Tiene sentido que nuestra integral que nos están preguntando nos dé efectivamente negativa. ¿Ya? Así que estamos súper bien. ¿Ok? Un ejercicio distinto. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Lo único que me da miedo es que no me calcen los números. Yo creo que está bien. Ya, sigamos. Otro más. O también, ahora viene un ejercicio muy cortito, súper cortito, pero donde el enunciado es el turbulento, es el complicado. Dice, encuentra el intervalo AB para el cual el valor de esa integral es máximo. ¿Ya? Entonces, eh, hay que pensarlo un poco porque tengo que encontrar un intervalo indicado. Entonces, de nuevo voy a hacer un gráfico
voy a dibujar la función. La función es una cuadrática, así que tengo absoluto control de qué le pasa a la cuadrática. Primero es una cuadrática hacia abajo, es una parábola hacia abajo, porque tiene el x cuadrado negativo. ¿Ok? De hecho, si usted lo factoriza así, puedo sacarle el negativo, dejarlo como x cuadrado menos x menos 2, y ese paréntesis lo vuelvo a factorizar. Esto es x menos 2 y x más 1. Esa es mi cuadrática. ¿Ya? Le saqué el menos afuera. Y entonces cortan el 2 y en el menos 1 al eje x. Entonces esta parábola hace así. Así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que encontrar un intervalo AB, donde la integral sea lo máximo posible. Tengo un valor lo más grande posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto solamente hay que explicarlo como por caso, para que se entienda bien. Si yo tomo el intervalo, por ejemplo, de aquí hasta acá, y yo calculo la integral sigue representando esta idea de área bajo la curva, ¿ya? Pero en los pedazos que está por abajo, me va a dar un valor negativo. No me están pidiendo el área, me están pidiendo la integral. Eso es súper importante hacer la distinción. Entonces, como me están pidiendo la integral, esos valores que acabo de dibujar ahí, que acabo de pintar, me van a dar negativos, ¿ya? Y van a contrarrestar el pedazo que está aquí, ¿ya? Si integro en intervalos que están por fuera de la parábola, entonces me van a salir pedazos negativos y se van a restar a esta área que está ahí al medio, ¿ya? Y si por otro lado tomo intervalos que están por dentro de las dos raíces, pongo un intervalo así, solamente voy a estar calculando esa región, que obviamente es más chica que si calculo justo el intervalo donde están las dos raíces. Si yo calculo la integral entre medio de las dos raíces, me va a estar dando justo el área bajo la curva. ¿Ya? Y eso es, ahí se alcanza el máximo, justo en las dos raíces. Porque si me voy hacia afuera, resto términos, porque estoy hablando de estas como, entre comillas, áreas negativas, resultados de la integral que me van a dar negativo, y si me voy hacia adentro, claramente tengo áreas más pequeñas, ¿ya? Entonces, el máximo se alcanza justo donde están las raíces de la cuadrática. Y eso es todo. Esa es la pregunta. ¿Ya? Encuentro el intervalo AB para el cual la integral es máxima, bueno, justo en las raíces. El intervalo es ¿cuánto era? El menos 1, 2. Y esa es mi respuesta. ¿Ok? No hay mucho que calcular acá, nada de hecho. Solamente entender la diferencia entre calcular el área y calcular la integral. ¿Ya? Son dos conceptos que son distintos en general. Ujú. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, el último, vamos con el último. Ya. Dice en el último, considera la región plana R en R2 limitada por la curva seno y el eje X con el X moviéndose entre 0 y pi medios. Ya, esa curva es muy simple. Más allá de que sea la seno, que uno más bien se tiene que memorizar y que uno sabe que el seno hace todo, que hace todo esto, ¿cierto? Un periodo de seno hace así, ¿ya? Pero en este caso solo la quiero entre 0 y pi medio. Entonces en realidad es súper simple, hace solo esto. ¿Ya? Supongamos que ahí está la curva, acá en el pi medios, la voy a hacer más grande porque la tengo que rayar harto. Lo voy a hacer ahí. Ahí. Ya supongamos que ahí está el 1 y ahí está el pi medios, donde se alcanza el máximo de la función seno, ¿ya? En 1.
Entonces dice, ilimitada por el eje X con el X. Ya. Está esa región, esta es la región R. La voy a trazar ahí líneas punteadas. Esta es mi región R. ¿Ya? Ya, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer ahora? Hallar el valor de lambda de manera que la curva I igual lambda por coseno divida en dos partes de igual área a la región R. ¿Ya? Entonces, ouch, porque tengo que graficar ahora la función lambda por coseno, y la lambda por coseno eventualmente va a cortar esta región, y tengo que encontrar el lambda indicado para que la corte en dos partes iguales. ¿Ok? Ya, entonces, dos cosas importantes acá. Primero es que el lambda es positivo. Aunque no lo dice el ejercicio, ¿ya? El lambda es positivo. ¿Por qué? Porque la función coseno de x, solita, la i igual coseno de x, hace así, es una seno, pero está desplazada. Hace así. De hecho, se hace 0 en pi medio. Debería ser ahí. Hace así. Se supone que sigue después, hace así, asá, etc. ¿Ya? Y si el lambda fuera negativo, eso la refleja con respecto al eje x. Entonces me quedaría así, para abajo. Y si hago eso, esa función nunca corta la región R. Así que lo primero que uno se tiene que dar cuenta es que el lambda tiene que ser positivo. Así que tengo la función coseno, que hace así, lambda por coseno. Igual lambda por coseno. ¿Ya? Pero todavía el dibujo no es muy exacto, porque la que acabo de dibujar es la que tiene altura 1, la que tiene amplitud 1. Esa es la coseno. Esa es la coseno, la que acabo de dibujar. Si yo le pongo un lambda que es positivo, dependiendo del lambda, este gráfico puede estar un poquito más abajo. A ver si puedo. Ahí, el gráfico puede estar un poquito más abajo si es que el lambda fuera menor que 1, o bien puede estar un poquito más arriba si es que el lambda fuera mayor que 1. En cualquier caso, lo que tiene que pasar sí o sí es que se hace 0 en el pi medio. El punto de intersección está ahí. ¿Ya? Y en cualquier caso también, ya sea si es que es más chiquitita o es más grande, va a cortar a la región. ¿Ya? Yo aquí la voy a dibujar como si fuera más grande, pero la verdad es que no lo sabemos. Cuando encontremos el lambda, lo vamos a tener, súper claro. ¿Ya? Así que esa es la función I igual lambda por coseno de x. También se hace 0 en el pi medio. ¿Ya? Y corta esta región. Ahora, lo que necesitamos es que corte la región en dos partes iguales. ¿Ya? Y tenemos la ventaja de que yo puedo calcular el área de la región. El área de esta región R es la integral desde 0 hasta pi medios de la función seno de x, la función que está en rojo. ¿Ya? Y lo puedo calcular. La antiderivada del seno es menos coseno, y lo evalúo entre menos y pi medios. Entonces nos va a dar menos coseno de pi medios, que es 0, menos coseno de 0, que es 1. O sea, nos da 1. ¿Ya? Así que si esa curva, el lambda por coseno, corta la región en dos partes iguales, entonces este pedacito mide 1 medio y este pedacito también mide 1 medio. ¿Ya? Así que ahora me voy a concentrar en esta región, esta que quedó acá abajo, que en total me tiene que dar 1 medio. ¿Ya? Pero yo la puedo escribir en términos de integrales. ¿Ya? Claro, como si uno se fija, para calcular esta área, que yo ya sé que me tiene que dar 1 medio, tengo un primer tramo donde la curva me da, o sea, la curva que manda acá es la curva seno, pero después tengo otro pedacito donde la curva que manda es la curva lambda por coseno. Entonces yo necesito saber quién es ese punto, quién es ese A que voy a marcar ahí, quién es ese A, para hacer la separación de la integral. ¿Ya? Hasta ahora, lo que yo sé es que esa área tiene que ser la integral de 0 hasta A, y ahí es la función seno la que va por arriba,
y abajo está el eje X, así que 0, menos 0. Y después tengo que hacer la integral desde A hasta el pi medios, ahora de la otra curva, de la que está en azul, que es lambda por coseno de X. Entonces necesito esa A. Y todo eso me tiene que dar un medio. ¿Ya? Se supone que tengo que encontrar el lambda para que esta ecuación se cumpla. ¿Ya? Ya, pues entonces necesito esa A. Entonces debo encontrar A. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con una ecuación. Uy, ¿qué estoy haciendo? No. ¿Qué pasó aquí? Ahí sí. Me equivoqué de botón. Debo encontrar A entonces. ¿Cómo encuentro A? Intersecto las curvas. Voy a hacer seno de X igual a lambda por coseno de X. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer para, para despejar la X? Acá lo que me interesa es despejar la X. Que podría pasar, por ejemplo, el seno dividiendo, ya que todo esto es positivo, como estamos en valor, el A tiene que ser un número mayor que 0, ¿cierto? Entonces, ahí el seno y el coseno son términos positivos. ¿Mm? Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a pasar el coseno dividiendo. Entonces, voy a hacer el lambda igual a seno partido en coseno, que es tangente. ¿Ya? Entonces, si yo despejo el X no me quedó muy cómodo, pero es arco tangente de lambda. Ese es mi X, ¿sí? Donde se intersectan los dos. Entonces, ese es mi A. Ese es el A, el punto de intersección de esas dos curvas. Ya que quedó escrito feo, después vamos a poder despejar lambda usando esto mismo. Entonces, el mismo par de integrales los voy a escribir en términos de esto que acabo de encontrar. Entonces, lo vamos a pegar y me lo llevo acá arriba. Ya, entonces, ese A es un arco tangente de lambda. Aquí igual, arco tangente de lambda. Y ahora voy a empezar a calcular las integrales. Por un lado tengo antiderivada del seno es menos coseno, y tengo que evaluarlo entre 0 y arco tangente de lambda. Y por otro lado tengo lambda por la antiderivada de coseno, que es seno, ¿ya? De x, también evaluado ahora entre arco tangente de lambda y pi medios. Y todo esto me tiene que dar un medio. ¿Ya? Evalúo. Entonces nos va a quedar una expresión eh, súper larga, escrita muy engorrosamente, pero voy a poder sacarla adelante. Me va a quedar el menos por coseno de arco tangente de lambda menos coseno de 0 más lambda veces seno de pi medios menos seno de arco tangente de lambda. Y todo esto igual a un medio. Coseno de 0 lo conozco, es 1. El seno de pi medios también lo conozco, 1. Entonces todo esto me va a quedar así, menos coseno de arco tangente de lambda más 1, tengo ahí un menos, más 1, más lambda, menos lambda veces el seno del arco tangente de lambda. Todo esto igual a un medio. Hoy, un medio. Entonces, recuerden que el ejercicio es encontrar el lambda. Entonces, claro, encontré ahora una ecuación donde puedo, entre comillas, despejar lambda. El problema es que por ahora está súper complicado porque tengo un lambda metido acá en un arco tangente aplicado después con coseno. Entonces, tengo que sacarlo de ahí, el lambda, de alguna forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene al rescate? Identidades trigonométricas.
Entonces, recordar, hay una identidad trigonométrica aquí que es fundamental para lo que queremos hacer. 1 más tangente cuadrado de un ángulo cualquiera, es secante cuadrado. ¿Sí? Eso quiere decir, de aquí puedo despejar el coseno. Es lo mismo que decir que 1 más tangente cuadrado es 1 partido en coseno cuadrado. Entonces, doy vuelta a todo, invierto los dos lados de la igualdad, y me queda que 1 partido en 1 más tangente cuadrado es lo mismo que coseno cuadrado. Y ese cuadrado lo puedo pasar para el otro lado como raíz. Entonces, por qué hago esto? Porque ahora estoy escribiendo coseno en función de tangente. Y como yo quiero calcular coseno de un ángulo, si ese ángulo, como está escrito en arco tangente, si yo le aplico una tangente, se cancelan. Y me va a quedar solamente en lambda. ¿Sí? Por ejemplo, acá entonces podemos decir que eh, el coseno del arco tangente de lambda es lo mismo que escribir raíz de 1 partido en 1 más tangente cuadrado aplicado al arco tangente de lambda. ¿Sí? Coseno de este ángulo, este es mi alfa ahora. ¿Ya? Entonces ese alfa lo meto acá. Ese alfa lo meto acá. Y claro, pues se va en el tangente con el arco tangente. Eso es lo que quiero. Y eso me da raíz de 1 partido en 1 más tangente de arco tangente de lambda, lambda, y al cuadrado, lambda cuadrado. Entonces ahí tengo el resultado de ese coseno de arco tangente de lambda. Ahí está. Ya no hay trigonometría ahí. Y por otro lado necesito también el seno de arco tangente de lambda. Pero ese también lo puedo sacar de la misma igualdad. Lo vamos a hacer acá. Uy. Un momento. Ahí sí. Por otro lado, ya tenía que coseno de cualquier ángulo era esta raíz fea, ¿cierto? Era 1, ese 1 lo puedo dejar sin raíz. Y aquí abajo el 1, ya se me olvidó, más tangente cuadrado. ¿Ya? Ahí tengo el coseno. Pero escribir coseno es lo mismo que escribir tangente partido en seno. ¿Sí? Si usted hace tangente partido en seno, es seno partido en coseno, y partido en seno, aparece un seno acá, antes se me queda al revés. ¿Lo estoy diciendo bien? Creo que no. Es seno partido en tangente, entonces. Lo estoy diciendo al revés. Estoy diciendo al revés. Es seno partido en tangente. Claro, ahí sí, eso sí da coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, si seno partido en tangente da eso, entonces seno es tangente de alfa partido en la raíz de 1 más tangente cuadrado. ¿Ya? Y como tiene eso, ¿qué logramos con eso? Escribir seno en función de tangente. Entonces, si lo tengo en función de tangente, ahora ese alfa lo cambio por arco tangente. Ahora digo que el alfa es arco tangente de lambda. ¿Sí? Lo meto acá y tengo una expresión para seno del arco tangente de lambda. Va a ser tangente del arco tangente, lo voy a anotar al tiro, va a ser tangente del arco tangente, o sea, lambda, partido en la raíz de 1 más tangente del arco tangente, lambda, al cuadrado. Ahí está. Y ahora lo puedo reemplazar. Reemplazando, ahora puedo escribir una ecuación mejor en lambda. ¿Cuál era la ecuación? Esta que está aquí.
Así que es menos lo que encontré en coseno, que era esa raíz que está abajo, raíz de 1 más lambda cuadrado, pero con negativo, menos raíz de, bueno, 1 partido en raíz de 1 más lambda cuadrado, esa. Después viene un más 1 más lambda, más 1 más lambda, menos lambda veces el seno, que es lo que encontré después. Menos lambda veces el seno. O sea, lambda partido en raíz de 1 más lambda cuadrado, y todo esto tiene que dar un medio. ¿Ya? Y ahora sí logré escribir una ecuación con lambda, como corresponde. ¿Ya? Uf, y acá a ver, para sacárnosla de encima, a ver qué se puede hacer que sea inteligente. Eh, puedo multiplicar todo por la raíz de 1 más lambda cuadrado por 2, ¿sí? Y eso va a hacer que me quede un menos 2 no, menos 2 solito acá, más 2 veces la raíz, más lambda veces 2 lambda veces la raíz, y acá tengo un lambda cuadrado por 2, menos 2 lambda cuadrado. Y todo esto igual a la raíz. Ya, lo único que hice ahí fue eliminar los denominadores. ¿Ya? Chuta, y a ver qué más se puede hacer aquí. Eh, debería cargar todas los que tienen. Ah, ya, es que esta se junta con esa. Me queda una sola raíz. Al lado, pongámosla al lado izquierdo. Una sola raíz. ¿Ya? Está también el 2 lambda por la misma raíz. Y ahí, ¿qué es lo que no tiene raíz? Está el menos 2 que está aquí y el menos 2 lambda cuadrado de ahí. Entonces los paso para el otro lado. Eso. Y, y, ¿y qué más se puede hacer? Lo vamos a hacer en el otro lado. Claro, igual nos quedó una ecuación más bien horrible, algebraica, ya no trigonométrica, pero no es tan simple. Puedo factorizar la raíz, 1 más lambda cuadrado, y adentro me queda un 1 más 2 lambda, y al otro lado puedo factorizar un 2, y me queda lambda cuadrado más 1. No, la verdad es que no va por ahí la cosa. Sí, sí. Así como está, puedo elevar al cuadrado todo. Acá me va a quedar un 1 más lambda cuadrado ya sin raíz. Aquí me queda 1 más 2 lambda al cuadrado. Y acá me queda 2 por 4, porque estoy elevando al cuadrado, perdón. 4 por lambda cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, esta se simplifica con una de esas. ¿Sí? La puedo pasar dividiendo y se simplifican. Y me va a quedar el cuadrado de binomio que está aquí, 1 más 4 lambda más 4 lambda cuadrado. Y al otro lado, un paréntesis nomás, ya no al cuadrado, uno solo, por 4. 4 lambda cuadrado más 4. Eso. Se van los lambda cuadrados y ahí llegué al lambda. Me va a quedar que 4 lambda es 3 y lo logré. Lambda es 3 cuartos. Y ahí estamos. Ahí encontramos el lambda. ¿Ok? Entonces, claro, tenía mal el dibujo originalmente. Yo pensé todo el rato que la curva estaba más arriba, ¿ya? Que el lambda era un número mayor que 1, y no, me quedó una curva que era más abajo, ¿ya? Pero que cumple todo lo anterior. Todo lo anterior. Tiene su corte en el eje X en el primerio, todo está bien, solo que el dibujo está mal, ¿ya? El dibujo era más general.
¿ya? Y llegamos a que el lambda efectivamente era un número menor que 1, pero lo logramos, ahí encontramos lambda, ¿ya? Un ejercicio muy, muy distinto a lo que uno hace usualmente, ¿ya? Mucho más largo, mucho más pensado, y con hartas trabas algebraicas y trigonométricas entre medio, ¿ya? Así que era bueno que lo tuvieran ustedes como referencia para profundizar en este tema. Listo, chicos, gracias por la paciencia. Sorry por los problemas técnicos del principio, qué bueno que se solucionó. Y ya cerramos el tema de áreas. Lo vamos a volver a tomar cuando empecemos a ver volumen de objetos, pero ya con eso deberían estar bien. Que tengan un excelente fin de semana y esta semana de receso que se viene. Aprovechenla, ya descansen y repasen esta materia, si bien, bien libremente. Que estén bien, chicos. Nos vemos. Eso, chao. Chao, profe. Chao, chao.